Campus Inclusivo, Campus Sin Límites es una iniciativa del Ministerio de Educación que se enmarca dentro del proyecto VLC Campus Valencia International Campus of Excellence, promovido por la Universitat de Valencia, la Universitat Politécnica de Valencia y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Esta iniciativa es fruto del convenio suscrito entre el Ministerio de Educación, la Fundación ONCE y la Fundación Repsol, con el objeto de promover la formación y la continuidad de los estudios universitarios a las estudiantes con diversidad funcional. El campus inclusivo ha sido coordinado directamente por la Unitat per la Integració de Persones amb Discapacitat, servicio de la Universitat de Valencia, y por la Fundación CEDAT, perteneciente a la Universitat Politécnica de Valencia. Campus inclusivo, campus sin límites. Del 4 al 9 de septiembre de 2011, un grupo de 9 estudiantes con diversidad funcional de diferentes comunidades autónomas han tenido la oportunidad de conocer más de cerca dos de las universidades públicas de la Comunidad Valenciana, la Universitat de Valencia y la Universitat Politécnica de Valencia. A raíz de la experiencia vivida, los estudiantes han podido informarse de primera mano sobre la accesibilidad y los servicios que ofrecen estas dos universidades. Esta información les servirá de referente a la hora de valorar y tomar la decisión de cursar sus estudios universitarios. Día 1. Acto inaugural. El rector de la Universitat de Valencia y el rector de la Universitat Politécnica de Valencia inauguraron de manera oficial el campus inclusivo Campus Sin Límites en el Jardín Botánico de la Universidad de Valencia. Que ha llevado parejo la necesidad de revisión de lo que es el modelo económico. Un modelo económico que debe estar basado en el conocimiento, pero que también debe basarse en lo que se viene llamando ya. Tiene ya matriculados este curso académico aproximadamente unos 900 estudiantes con diversos grados de diversidad funcional. Que frente a la diversidad funcional de las personas conviene buscar los caminos para que en lo que seamos iguales sea en la igualdad de oportunidades y especialmente en lo que se refiere a las posibilidades de formación. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este acto de presentación del Campus Inclusivo, Campus Sin Límites, iniciativa que se enmarca en el programa de Campus de Excelencia Internacional 2011. Cultura, el ocio y en este caso la formación. En 2010 nuestros intereses se aunaron a los de Fundación ONCE y desarrollamos la iniciativa Tu formación no tiene límites, desarrolla tu futuro. Ilustrísimos, ilustrísimas autoridades que hoy nos acompañan, señores y señoras, queridísimos estudiantes, que hoy estamos aquí por vosotros y en agradecimiento porque vosotros hoy estáis aquí. En el receso, los asistentes tomaron un café en una de las zonas más emblemáticas del Botánico, frente al Umbracle, que al igual que el resto de los espacios visitados a lo largo del campus inclusivo, es accesible. Ponencia inaugural, Universidad y Desarrollo Personal. Tras el café se presentó la ponencia inaugural Desarrollo Personal y Universidad. Pero evitar, en cualquier caso, aquellas prácticas protectoras que acaban siendo inhabilitantes y que acaban siendo estigmatizantes y que acaban siendo dependizantes. Taller Un jardín de sensaciones, Jardín Botánico de la Universitat de Valencia. En el Jardín Botánico participaron en actividades donde experimentaron con olores y confeccionaron un antipolillas natural con plantas secas aromáticas. Pondremos aquí las hierbas y esto será lo que haremos, lo que será el saquito antipolillas. Y luego lo que tenemos que hacer es
hacer coincidir, ¿vale? Se pliega igual, las líneas ya están hechas, ¿vale? Entonces tú lo que tienes que hacer es, haces coincidir la línea y que el agujerito se venga al agujero. A continuación realizaron una visita guiada por las zonas más emblemáticas del Jardín Botánico y pudieron ver plantas muy curiosas, invernaderos y árboles monumentales. Nosotros, si empezamos a contar, podríamos saber los años que tiene. Lo he contado muchas veces, tiene 78 años, ¿vale? Este pino. Visita Biblioteca de Psicología y Deporte de la Universidad de Valencia. En esta visita, una de las personas que trabaja en la biblioteca informó sobre las prestaciones y recursos que tienen a disposición de los estudiantes que presentan una discapacidad. Esta biblioteca da servicio a la Facultad de Psicología y a la Facultad de Deportes, que está aquí enfrente, y tenemos también los fondos de la titulación de logopedia, que está en esta facultad. Entonces, bueno, tenemos dos plantas en la biblioteca. En la planta baja tenemos los fondos de psicología, en la planta superior los fondos de deporte y la hemeroteca. Y dentro de poquito nos van a abrir la biblioteca nueva, que está justo aquí al lado en el ala nueva de la facultad, y es una biblioteca que va a tener todos los espacios adaptados. Taller Tetrasport, Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Valencia. En este taller, que se realizó en el aula de biomecánica de la facultad, se mostraron diferentes equipos y recursos para realizar la actividad deportiva adaptada. Una de las actividades que despertó mayor interés fue la práctica de deporte a través de la consola Wii. Aquí la idea es contaros uno de los proyectos que llevamos a cabo aquí en la Universidad de Valencia, que es actividad física adaptada, y hemos apuntado a las personas con los niveles de discapacidad más altos. Hemos empezado trabajando con tetraplégicos, ¿vale? Hace ya unos años. Hicimos primero un trabajo de investigación para ver el efecto que tiene el ejercicio, ¿vale? A ver qué ejercicio, además, qué ejercicio pueden hacer las personas con tetraplegia, ¿sabéis? Con los brazos también, con dificultad de movimiento. Y estudiamos a ver qué ejercicios. Nos salió el pedaleo de brazos como un ejercicio bueno para hacer, y hemos ido desarrollando nuevas actividades deportivas o actividades físicas para hacer, ¿vale? Y esto que es un gimnasio experimental, empezó siendo un gimnasio experimental. Tenemos bicicletas de pedaleo de brazos, tenemos pesas que se pueden utilizar cogidas con velcro, por ejemplo, en las muñecas. Tenemos un ejercicio ahí de polea. Mira, ahora Luis se va a poner la foto ahí de... Entonces se coloca el gorrito, el mando cogido con los velcros, ¿vale? Y entonces solamente controlando, manejando tu cabeza, esto va bien cogido, solamente manejando tu cabeza se puede jugar a unos cuantos juegos, ¿vale? Por ejemplo al del vuelo libre. Oh gosh, I'm missing the fretting up of the hair I'm flexing. I'm missing the frowning up on the hair and wearing. Every day, I'm telling me don't want to. All we want is the music all night long. Mesa redonda, el paso por la universidad. En el Salón de Grados de la Facultad de Psicología se llevó a cabo una mesa redonda donde cada uno de los participantes tuvo la oportunidad de hablar de su paso por la universidad. A otros países donde Alemania, donde hay carreras universitarias para formar intérpretes, cuando aquí los intérpretes ya son ciclos formativos. Y claro, los primeros días estaba súper nerviosa porque decía, aquí no conozco a nadie, yo necesito unas adaptaciones y no sé si me las van a hacer. Y me fui a hablar con Celeste.
Y claro, enseguida mucha gente, sobre todo mi familia, me dijeron, pero tú estás loco, ¿cómo te vas a ir de Erasmus, no sé qué, tal? Y bueno, fue una cosa que ya te digo, me costó, aunque yo tenía claro que lo quería hacer, pero claro, me costó sobre todo convencer a mis padres para que me apoyasen, sobre todo a mi padre. Los profesores, hay veces que, por ejemplo, pues yo me ponía en contacto con ellos y les decía, mira, soy una persona sorda, ¿tú crees conveniente que para tu clase cuente con un intérprete de lengua de signos? Y a veces el profesor me decía, pues no es necesario, no hace falta, porque yo ya he contado con un alumno sordo en otras ocasiones y ha podido seguir bien las clases. Yo mira, he salido huyendo, o sea, como todo el mundo, yo he salido huyendo de clases por lo típico que ibas por ahí, que te pelaban la clase, que te había bebido una cervecita además y luego ibas huyendo del profesor porque ibas así un poco así. Eso yo lo he hecho y pues para mí eso es la integración. La integración es para mí, mira, la integración es cualquier cosa menos que sé decir, ay, pobrecito, pero mira cuánto me he esforzado, mira cuánto he trabajado, yo soy mejor que nadie porque... No. Eso no es, tío. Eso no es. Si te crees que eres especial, entonces realmente sí que eres discapacitado. Y cuando acabé, pues, mediante el SIE hice algún curso de voluntariado en el cual hice el que conocía a Marcos. Lo impartieron Pedro, que es el director de CEDAT, Isabel y otros 2 compañeros más. Y tuve la oportunidad de hacer práctica con un compañero del Politécnico. Y al principio tengo que decir que estaba un poco nervioso al no haber tratado pues, con gente discapacitada pues, en lo que es en la vida cotidiana y tal. Día 2. Visita Campus de Vera, Universitat Politécnica de Valencia. El segundo día empezó con una visita por el campus de la Universitat Politécnica de Valencia. En la biblioteca pudieron comprobar las modificaciones realizadas en el edificio central para que se pudiera llevar a cabo la certificación de accesibilidad. Posteriormente, en la casa del alumno, vieron cada uno de los servicios que están a disposición de los estudiantes. Presentación de los servicios de apoyo a los estudiantes con discapacidad. En esta visita se procedió a la presentación de los servicios de apoyo para personas con discapacidad. En primer lugar, se explicaron los apoyos y actividades que ofrece la Fundación CEDAT de la Universitat Politécnica de Valencia y a continuación se informó de los servicios y recursos que ofrece la Unitat per l'Integració de Persones amb Discapacitat de la Universitat de Valencia. De esos productos o si es un profesor se le quita tiempo. Ahora os estoy explicando los programas que llevamos a cabo. Todas estas respuestas que le damos a los estudiantes es Mesa redonda, deporte adaptado. Por la tarde tuvo lugar la mesa redonda de deporte adaptado, donde los participantes hablaron de su iniciación en el deporte adaptado, de sus logros y de los obstáculos que fueron encontrando y cómo los fueron superando. Vengo a contaros un poco mi experiencia como deportista de élite de un deporte casi desconocido que se llama bocha. Podemos empezar preguntándonos, ¿qué es la bocha? Pues bien, la bocha es un deporte paralímpico desde Barcelona 92. En aquella época, en 2008, yo estaba preparándome las oposiciones para entrar al cuerpo de maestros y estaba preparando los juegos.
gracias al sacrificio y al esfuerzo de compaginar las dos cosas y a una beca que conseguí a través de FESA para estar en Pechina interno, pues logré pues, los dos grandes objetivos del año. He sido practicante de muchos deportes, he ido en bicicleta, bueno, sigo yendo en bicicleta, he jugado baloncesto, he jugado tenis de mesa, pero no es hasta, no sé si fueron los 17 o los 18 años, ¿no?, cuando se me planteó la oportunidad de poder participar con deportistas discapacitados. A partir de aquí, compitiendo en los campeonatos que iban llegando, por los internos de la universidad, el trofeo rector, jugando siempre contra deportistas sin discapacidad. Y luego en deporte adaptado participé en los campeonatos autonómicos y en la Copa del Rey, que FESA me seleccionó para representar la Comunidad Valenciana. Taller Risoterapia. En el taller de risoterapia, la persona encargada de dirigirlo propuso varias actividades que provocaron la risa y la carcajada de todos ellos en más de una ocasión. Vaya, destiempo no, todos a la vez, venga, 1, 2. Ahora, vale. Verdadero, como saludamos a nivel social, como educadamente, muy discretamente. Exacto, como te salga a ti, ¿vale? Venga, y nos movemos, dinamizamos el grupo. A ver, hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿usted? Muy bien. Aquí tenemos otra compañera. ¿Ustedes? A ver, aquí, sí. ¿Ustedes? Yo, Pablo, encantado. ¿Qué tal, señor? Visita Ciudad de las Artes y de las Ciencias. Para finalizar la jornada se llevó a cabo una visita a la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Allí una de las guías describió las características del lugar. Si les parece, vamos a dirigirnos a la primera planta para ver más de cerca, digamos, todos los edificios que configuran la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Día 3. Visita Parque Científico de la Universitat de València. El director del Parque Científico de la Universitat de Valencia dio la bienvenida a los asistentes e informó acerca de la importancia que representa este parque en el ámbito de la investigación, desarrollo e innovación, así como sus repercusiones. La Universitat de València, a través de su Parc Científic, contribuye a la creación de empresas y a la generación de tejido productivo. Apuesta por el talento, los jóvenes emprendedores y las sinergias en I+D+I. Taller Una imagen mejor que 1000 palabras. En este taller se explicó a los asistentes los trabajos que se realizan en la Fundación Adapta, así como los proyectos que llevan actualmente. Taller Aula del Cielo, Observatorio Astronómico de la Universitat de Valencia. Los trabajadores del Observatorio Astronómico dieron una explicación de la evolución, desde el Big Bang hasta la actualidad.
Esta explicación estaba escrita en braille para que las personas invidentes la siguieran sin dificultad. A continuación se realizó una charla informativa sobre las constelaciones y posteriormente se proyectó un vídeo que era accesible para las personas sordas e invidentes al disponer de semiesferas en relieve. Finalizada la proyección, se pasó a un aula donde cada uno de los asistentes pudo disfrutar de la visualización de las imágenes de los planetas que componen nuestro sistema solar. Esta actividad se encontraba también adaptada para las personas invidentes y pudieron consultar y acceder a la información a través de textos en braille e imágenes en relieve. Mesa redonda después de la universidad ¿qué? En esta mesa participaron diversas personas que dieron cuenta común de los diferentes itinerarios laborales que han recorrido hasta su definitiva inserción profesional. Tras la participación de los componentes de la mesa, se abrió un turno de preguntas donde los estudiantes pudieron plantear sus dudas e inquietudes y comprobar que a pesar de las dificultades que se puedan enfrentar, encontrar trabajo no es ninguna utopía. Y la realidad del colectivo de personas con discapacidad, cómo se enfrentan o cómo afrontan la posibilidad de acceder a la universidad. Dirijo un centro especial de empleo de la Fundación 11, el Grupo Fundosa, en Almusafes, y recientemente, desde hace 2 o 3 meses, es el nombramiento, soy el director del área de negocio de automoción de este grupo, el Grupo Fundosa. Una cierta formación de la universidad, a la vida laboral, a la práctica, pues te encuentras con muchas cosillas que no te enseñan en la universidad. Pero a partir de tercero de carrera, en el año 97, empezó el servicio de apoyo y asesoramiento para estudiantes con discapacidad en la Universidad de Valencia. Y entonces esto fue una experiencia muy positiva. Con lo cual, estudiar sirve para todo. Y la verdad es que el saber no ocupa lugar. Aunque los libros sí. Porque yo tengo mi cuarto y no cuento. Me llamaron para empezar a trabajar de auxiliar administrativo en el Parque Científico de la Universidad de Valencia. Charla informativa, tecnología de apoyo, fomentando la autonomía personal. Para finalizar la jornada se realizó una charla sobre tecnología y apoyo en la que se informó de los últimos desarrollos que se están realizando. También se ofrecieron diversos visionados de personas con discapacidad que utilizan tecnología de apoyo en diferentes áreas. Día 4. Taller simulador de conductores con discapacidad. Por la mañana se llevó a cabo la visita a las instalaciones del Laboratorio de Automóviles del Instituto de Diseño y Fabricación, con el fin de comprobar cómo se realizan las evaluaciones prácticas de los conductores con discapacidad. Todos los estudiantes tuvieron la oportunidad de subir a uno de los vehículos y probar los simuladores de conducción, poniendo en práctica su pericia de conductores y disfrutando enormemente de la experiencia. Mesa redonda de profesorado. Esta actividad tuvo como moderador al decano de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia, quien agradeció la presencia de los componentes de la mesa, los cuales eran profesores de universidad. El objetivo de esta actividad fue el intercambio de las experiencias de los participantes de la mesa, que en su papel de docentes universitarios han tenido en sus aulas estudiantes con diferentes tipos y grados de discapacidad. Lo que hicimos fue invitar a gente al aula para que viniera a contarnos cosas que no sabían, porque habitualmente una de las primeras cosas que hay que decir a propósito de este tema es que la mayoría de los mortales lo desconocen. Por lo tanto,
al menos ya se nos reconoce, como un derecho a recibir ese asesoramiento. No tenemos el por qué saber de todo. El sentido común a veces funciona, pero otras veces no llegamos a él. Una estudiante viene y me dice, ¿has tenido un accidente? Y digo, no. ¿Por qué? Porque te veo con muletas. O ya desde el primer día. No lo había visto. Hoy por hoy, la informática nos domina y además de no dominarnos, es una herramienta fundamental para que gente que ni siquiera puede salir de su casa por un problema físico, pues pueda acceder a comunicarse con la administración pública, a estudiar una carrera. Visita al Instituto de Biomecánica de Valencia. A continuación se realizó una visita al Instituto de Biomecánica de Valencia, que es un centro tecnológico que estudia el comportamiento del cuerpo humano y su relación con los productos y entornos y servicios que utilizan las personas. Los participantes del campus, después de ser recibidos en el instituto, pudieron conocer los proyectos que se llevan a cabo. Posteriormente, se realizó un recorrido por las distintas instalaciones y laboratorios, explicando en cada caso el proyecto que se está realizando y su utilidad e importancia para la autonomía personal. Día 5. Acto de clausura. El acto de clausura del campus inclusivo tuvo lugar en el Salón de Grados del edificio del Rectorado de la Universidad Politécnica de Valencia. El acto contó con la ponencia titulada Fortalezas en la formación para todos. Por contar con el valor, la experiencia y la fuerza de las personas con discapacidad. Esta es la única manera para avanzar. Espero que hayan sido pues, tan fructíferas, tan interesantes, tan atractivas como inicialmente habíamos diseñado y se hayan cubierto los objetivos que planteaban. VLC Campus tiene el protagonismo de las dos universidades públicas valencianas. La experiencia os ha sido provechosa y más aún os habéis sentido acogidos. Algunos conceptos, alguna manera de referirse a la realidad que vosotros vivíais, era una realidad general que nos afectaba a todos y por lo tanto había que hablar de diversidad funcional. Las ciudades, venís de la mayoría de fuera y como digo, esta es la primera toma de contacto de una nueva aventura en el ámbito de la educación superior que espero que acometáis en los próximos años. Muchas gracias a todos por venir. Cabe destacar que tanto en el acto inaugural como en el resto de actividades que se llevaron a cabo en el campus, se garantizó la plena accesibilidad a las personas con discapacidad, que asistieron a través de los espacios que eran accesibles, de los recursos del servicio de subtitulado en directo y con la presencia de personal profesional especializado, como intérpretes de lengua de signos, enfermeras, personal técnico de apoyo y personal del voluntariado. Visita en barca por el Parque Natural de la Albufera. Para finalizar el campus inclusivo Campus Sin Límites, se llevó a cabo una visita a la Albufera, donde a bordo de una barca los participantes pudieron disfrutar del silencio, de las aves y de la fauna, a la vez que los guías iban describiendo qué y cómo era cada nuevo espacio en el que se adentraba la barca. El paseo por las aguas de la Albufera resultó ser una experiencia inolvidable. Agradecimiento a todas aquellas personas que han participado y colaborado en el campus inclusivo Campus Sin Límites. Gracias a ellas, esta experiencia ha sido posible. Your groove, I do deeply dig. No
dish, my succotash wish. Sing it, baby. I couldn't ask for another. No, I couldn't ask for another. Watch out. The depth of who the groove moves to, the nth hoop will go through to, what is who. I couldn't ask for another. No, I couldn't ask for another. DJ Soul was on a roll. I've been told he can't be sold. He's not vicious or malicious, just lovely and delicious. I couldn't ask for another. Something lurks in this torso. Heart got a deal you wanna know. Delightful, truly delightful. Making it, doing it, especially at a show. Feeling kinda high like a Hendrix haze. Music makes motion moves like a maze. All inside of me, heart especially. Hilt of the rhythm, where I wanna be. Come on, flowing, glowing with electric eyes. You dip to the dive, baby, you'll realize. Baby, you'll see the funk inside of me. Baby, you'll see that rhythm is the key. Get with it, can't think, quit it. Stomp on the street when I hear funk blue. Playing pop pipe, follow her to shoot. Baby, just sing about the groove. Sing it.